Bueno, primero agradecerle a la gente de Raízen, de Refinería Buenos Aires, Ignacio, eh, Javier, Carlos y Martín por haberse tomado el trabajo de hacernos esta presentación. Eh, en Hola, Arpel, buen día. ¿Algo? Hola. sí, ¿quién habla? Ricardo, perdóname que te interrumpo. Pacheta te habla. Yo ahora estoy en conversión, pero me gustaría sumar a las dos personas, al jefe de la unidad Klaus de la Refinería de La Plata y al Sí, ingeniero de operaciones. sí, simplemente pasarle el link y ¿cómo se llama? Y, y nosotros lo admitimos. A ver, ahí estoy poniendo, le estoy enviando la solicitud a ver si se puede unir. Ujú. Bien, bien. Si no, mandame un correo y yo le envío la invitación. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Eh, Gracias de nuevo entonces a la gente de Refinería Buenos Aires. Eh, ¿Qué buscamos cuál es nuestra función en Arpel? Nuestra función es tratar de conectar a los profesionales de distintas refinerías de Latinoamérica para que compartan experiencias y conocimientos. ¿Qué significa eso? Significa que podemos aprender de los demás y sobre todo podemos aprender de nuestros propios errores y de los incidentes, accidentes y errores que han cometido otros, y eso es absolutamente invalorable. Así que yo les agradezco de nuevo a los expositores y en general hacemos una reunión de esta toda la semana a toda la gente que se presta a que nosotros podamos cumplir con nuestra misión. ¿Por qué tomamos el tema de la planta de azufre? Por solicitud de una refinería que tiene poca experiencia en el manejo de una planta nueva. Y por otro lado, estas unidades, Klaus, aminas, aguas agrias, porque si no operamos correctamente las plantas de amina y aguas agrias, es muy difícil operar bien las plantas Klaus. Se han transformado en plantas esenciales en las refinerías. En el pasado eran plantas auxiliares. En este momento delimitan la carga a las refinerías. Yo visité una refinería de Chevron en Los Ángeles. Era una refinería de 40.000 metros cúbicos por día, pero ellos tenían 5 plantas Klaus porque la carga a la refinería estaba limitada por la capacidad de procesamiento ¿cómo se llama? De estas plantas. Y bueno, ahí vi cómo se esmeraban en mantener la operación correcta de esas unidades, en el mantenimiento, en que siempre estuvieran disponibles. O sea, ellos tenían capacidad en SPER precisamente por eso, porque ya en ese momento en California la, la, la capacidad de procesamiento de la refinería estaba limitada por la capacidad de las plantas Klaus. Así que bueno, adelante entonces y comenzamos con la presentación de hoy. Eh, por favor, todos los que están presentes tengan los micrófonos apagados y comencemos, Ignacio.
Muy bien, bueno, muchas gracias Ricardo por este espacio para compartir nuestras experiencias. Un único comentario, si hay manos levantadas, yo como estoy con el modo presentación no las voy a ver, así que tanto Ricardo o Javier, si me indican si hay alguna consulta vía esas manos levantadas en Teams. Bueno, Sí, primero, sí, en general las preguntas las dejamos para el final y las es pueden poner correcto. también en el chat. A medida que vayan apareciendo las preguntas, las ponen en el chat y luego las vemos. Es correcto, es correcto. Bueno, primero buenos días o buenas tardes, dependiendo de en dónde se estén conectando. Mi nombre es Ignacio Rainoldi. Actualmente soy ingeniero de procesos para lo que son las plantas de craqueo térmico y treating de la refinería de Buenos Aires. Inicié en Shell, en la planta de lubricantes, primero como pasante, después como supervisor de blending. Y luego vine para la refinería, primero como ingeniero de seguridad de procesos y actualmente como ingeniero de procesos para craqueo térmico y treating. Esta presentación hace foco en la operación de las plantas Klaus y nuestra intención es compartirles las buenas prácticas que fuimos adoptando en estos años de operación, los problemas frecuentes a los que nos hemos enfrentado y cuáles fueron las lecciones aprendidas en estos últimos años. Si bien hay una parte teórica, eso se machea bien con lo que fuimos aprendiendo y vimos en los años de operación. En la confección de esta presentación participaron Javier Bocalón, que es el gerente de Ingeniería de Procesos de RBA, también en las distintas áreas de craqueo térmico, treating, destilación. Después también colaboraron Carlos García, para nosotros Charlie, que es el coordinador operativo del área de craqueo catalítico de Refinería de Buenos Aires, que se va a conectar más tarde por cuestiones operativas. Estoy. Charlie, ¿qué tal? Bueno, Se acaba de sumar, ahí lo admitimos. lo tenemos entonces presente. Y Martín Facio, que es ingeniero especialista en producción para hidroprocesos. Bien, sin más, que bueno, Martín en esta oportunidad no nos pudo acompañar. Pasamos a la agenda. Este es el resumen. La idea es que comencemos hablando en términos generales de la refinería de Buenos Aires para ubicarnos luego en lo que es la configuración de las plantas de treating y entender cuáles son las alimentaciones a la planta Klaus. Luego vamos a repasar las variables claves en la operación de Klaus. Y por último, tenemos un resumen de los problemas operativos y experiencias antes de continuar con la sección de las consultas. Bueno, la refinería de Buenos Aires, o RBA, van a ver que me refiero mucho con esas siglas, se encuentra ubicada en Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires. Es una refinería compleja, inicialmente de Shell, actualmente Raízen, sí que es licenciataria de la marca Shell. Tiene una capacidad de procesamiento de 108.000 barriles por día de crudo, siendo la tercera refinería más grande de la Argentina en capacidad. Hoy en día procesamos crudo Río Negro y crudo mezcla, cañón seco, Escalante, Hidra, y son todos crudos nacionales. Bueno, como ven en el diagrama, este es el esquema simplificado de todas las unidades. Como bien les mencioné, refinería compleja, la cual tiene un tren de lubricantes, los hidroprocesos, craqueo térmico, que es un coker, ibis breaking, cracking catalítico, unidad de polimerización, alquilación y demás. Y lo importante es que tengamos en cuenta que las distintas unidades van a ir aportando sus corrientes para lo que son los tratamientos, por un lado, de gases y LPG,
que van a estar ruteados al tratamiento con amina. Perdón. Ok. Se debe haber abierto algún micrófono. Y los tratamientos, las corrientes acuosas que salen de las distintas botas de las plantas para rutearlos a las unidades de sour water. Esquemáticamente, nosotros vamos a tener, como bien les mencioné, corrientes de hidrocarburo que pasan a nuestro tratamiento con amina, corrientes acuosas que pasan a nuestras plantas sour water. Estas van a aportar el sulfídrico, sulfuro de hidrógeno, hacia la planta Claus, en donde el objetivo es la obtención del azufre elemental. Nuestras plantas Claus, que tenemos Claus 1 y Claus 2, con diferentes tecnologías, luego pasan a lo que es la unidad Scott, que por sus siglas es la Shell Claus of Gas Treatment, en donde aquel dióxido de azufre que nos queda lo vamos a reconvertir a sulfídrico para enviarlo nuevamente vía amina para que sea reprocesado justamente en Claus y así lograr una conversión más alta. Luego tenemos el incinerador del remanente. Este es el esquema simplificado, digamos, de nuestra Sulfur Recovery Unit, ¿sí? Como bien les mencioné, Claus 1, Claus 2. En esencia, sulfídrico más oxígeno, y voy a obtener todos estos productos. El que nos interesa es azufre elemental, dióxido, agua y calor, que vamos a también aprovechar para la generación de vapor. Y las reacciones del proceso de Claus modificado, conformada por una oxidación, ¿sí? Que tiene lugar en la etapa térmica, que ya vamos a ver a continuación, y la formación de azufre, en la cual marqué las relaciones estequiométricas, porque eso es un parámetro importante en la operación de estas plantas, que va a tener lugar en la parte catalítica de nuestras unidades. Como ya les adelanté, esta es la configuración general de las plantas de treating. Nos vamos a centralizar en las plantas Claus, SRU1, SRU2, o como nosotros comúnmente le llamamos Claus 1, Claus 2. Claus 1 tiene alrededor de 35 años, sin embargo cuando se instaló no se utilizó inmediatamente, porque bueno, como bien había mencionado Ricardo en un principio, ambientalmente no era costumbre o no tenía la misma relevancia en lo que es el impacto ambiental. Se puso en funcionamiento en la década de los 90. Por el otro lado, tenemos Claus 2, que tiene los mismos principios de funcionamiento, pero es más moderna, y Claus 2 se puso en funcionamiento en el año 2009. Son plantas equivalentes en capacidad. Hoy en día una es backup de la otra. Normalmente operamos con la más moderna, Claus 2. En caso de ser necesario, puede ponerse en funcionamiento Claus 1. A medida que se suman unidades en RBA, pasarán a ser justamente plantas complementarias para poder procesar la totalidad de las corrientes. Como ven en este diagrama, comparten alimentación, y el tile gas de ambas unidades van a la unidad de Scott, que fue puesta en funcionamiento junto con Claus 2. Y bueno, Scott, con el agregado de hidrógeno proveniente del reforming, justamente reduce el dióxido de azufre para que luego retorne a las unidades de ADIP, en particular ADIP 3, ¿sí? De lo que es el tratamiento con amina, nosotros usamos disopropanolamina, DIPA es el solvente comúnmente conocido. Contamos con 3 unidades, ADIP 1 que trata LPG, ADIP 2 que trata LPG y gas, y ADIP 3 que trata fuel gas. Por otro lado tenemos nuestras plantas Sour Water Strippers, que son Sour Water 1 y Sour Water 2. Y estas corrientes son ruteadas a Claus 1 o Claus 2, pasan por Scott y luego finalizan en el incinerador.
En lo que respecta a las alimentaciones a Klaus, justamente, proveniente de las tratadoras con amina, vamos a tener una concentración mucho más alta de sulfídrico, ¿sí? Y en lo que es sour water vamos a tener una concentración más baja porque tenemos presente otras especies como lo son justamente agua y amoníaco, porque la funcionalidad también de sour water es la remoción de este contaminante. Como bien vemos, lo que genera el funcionamiento de la planta Klaus es esto, pero no nos tenemos que olvidar que en esas alimentaciones vamos a tener presente otros componentes que, si no tratamos adecuadamente o si no tenemos las precauciones adecuadas, pueden derivarnos en problemas operativos. Tal como lo había mencionado Ricardo, es muy importante esas alimentaciones, y que el trabajo de una operación estable de Klaus no inicia solo en Klaus, sino que inicia aguas arriba de la unidad. En particular, y me adelanto un poco a lo que vamos a ver, hidrocarburos que pueden llegar a Klaus generan problemas del tipo como azufre negro, inestabilidades, depósitos de carbón, excursiones de temperatura. El amoníaco, que si bien se retira y tiene que ser tratado, si no se maneja adecuadamente con temperatura, nos va a depositar sales de amonio, generando el taponamiento de la unidad, y el agua que llega también tiene que estar limitada porque nos va a producir problemas de inestabilidad. Este es el overview, digamos, de lo que es nuestra planta Klaus 1. Es el esquema de las pantallas de control. Cabe destacar que en lo que es Klaus 1, los calentamientos que nosotros tenemos, y una breve descripción. Aquí llegan los gases provenientes de las unidades de ADIP y de Sour Water. Esta es la etapa térmica, ¿sí? Ahora se los voy a pasar a mostrar en un esquema un poco más simplificado. Este creo que se ve mucho mejor. El gas ácido, entonces, como les mencioné, entra a lo que es el quemador principal y pasa a la cámara de combustión. Aquí en la etapa térmica se aprovecha ese calor residual para la generación. Esto luego va a pasar a la condensación, ¿sí? En la etapa que acá vamos a retirar el azufre, luego volvemos a darle calor. Acá hay una diferencia de diseño que es bastante interesante entre las plantas Klaus 1 y Klaus 2, y es que este calentamiento se hace en Klaus 1 con quemadores en línea, ¿sí? En los cuales se utilizan fuel gas y aire, mientras que en lo que es Klaus 2, estos reheater funcionan con vapor, ¿sí? Y las diferencias que nosotros encontramos a lo largo de los años en la operación de una unidad y la otra. En la etapa catalítica vamos a tener distintos lechos. En particular, tanto Klaus 1 como Klaus 2 tienen 2 lechos catalíticos. Vamos a hablar más tarde en la operación particular de cada uno de los lechos y en las temperaturas que nosotros manejamos. Como la reacción de formación de azufre es una reacción de equilibrio, a medida que vamos pasando en las diferentes etapas, ya sea entre la etapa catalítica, entre la etapa térmica y la catalítica, o bien entre los distintos lechos, tenemos los condensadores que nos van a permitir la remoción del azufre y así lograr el desplazamiento del equilibrio para obtener más productos. Como les mencioné, en los lechos compiten distintos efectos. Por un lado, menor temperatura va a favorecer a la formación de azufre. Sin embargo, nosotros tenemos como límite la temperatura de condensación del azufre. Llegando a tal punto, el azufre nos va a condensar en los lechos, generando justamente el taponamiento y la pérdida de la actividad. Y todos estos condensadores van a terminar en el acumulador de azufre, es una pileta desgasificadora, para luego terminar siendo bombeado al tanque de donde nosotros despachamos. Este es el overview de Klaus 2. Como les mencioné, en esencia el funcionamiento es similar.
las principales diferencias es con esos quemadores en línea en los reheater entre las diferentes etapas, y la utilización en caso de Claus 2 de gas natural, mientras que Claus 1 utiliza fuel gas para lo que es el aporte de este tipo de combustible. Esa es entonces la descripción general de nuestra refinería y de los tratamientos de treating. Vamos a ver un poco lo que son las variables clave en la operación, iniciando con lo que muchos de ustedes seguramente conocen, que es la relación de sulfídrico y de dióxido de azufre. Nosotros tenemos siempre presente que para maximizar la recuperación de azufre se necesita mantener una relación de sulfídrico, dióxido de azufre, de 2:1 a la salida de los reactores catalíticos. Nuevamente la reacción de Claus, oxidación que ocurre en la etapa térmica, y la formación de azufre que tiene esta estequiometría que nosotros cumplimos. El no cumplir con esta estequiometría nos trae aparejados distintas dificultades en lo que es la operación. Por un lado, bueno, esta es la demanda de aire, ¿sí? Para estar estequiométricamente correctos, esto debería darnos 0, ¿sí? Y podemos estar o por debajo o por encima de esta relación. En caso de que estemos por debajo, ¿sí? Esto nos va a ocurrir cuando el caudal de aire es muy bajo, ¿sí? Vamos a obtener una menor formación de dióxido de azufre. Esto se traduce en menos eficiencia en recuperación. Lo que es interesante observar es que hacemos distinción en si tenemos una unidad del tipo Scott después de Claus o no, porque estos problemas, estar por encima o por debajo, sin la unidad de Scott, se traducen como una menor eficiencia en la recuperación de azufre, ¿sí? Mientras que en caso de que nosotros estemos con Scott, va a tener justamente implicancias aguas abajo de Claus, ¿sí? Problemas en Scott. En este caso, una relación por debajo de una demanda de 0, como bien les mencioné, menos eficiencia en la recuperación de azufre, va a terminar yendo más sulfídrico a Scott, ¿sí? Que va a volver digamos, a Claus vía la mina, pero en particular vamos a tener que, como Scott tiene un ingreso de hidrógeno, el control de este hidrógeno puede no ser lo suficientemente rápido como para limitar el hidrógeno, y en ese caso vamos a terminar enviando una mayor cantidad de hidrógeno al incinerador y vamos a poder llegar a apreciar un incremento considerable de la temperatura. En Scott vamos a ver que digamos, va a caer el delta T, la reacción se va a anular, el sistema de control va a tomar acción, y justamente si esta acción no es lo suficientemente rápido, podemos experimentar este tipo de problemas. Eso en lo que es una demanda por debajo de 0. Una demanda por encima de 0 se nos da cuando el caudal de aire es muy alto. Ahí tenemos una formación en exceso de dióxido de azufre. Como bien les mencioné, esto deriva en menos eficiencia de recuperación, pero la problemática acá es que puede ser que sobrepasemos la capacidad de Scott de esta conversión, y es así cuando parte del dióxido de azufre se nos va a empezar a escapar hacia la columna de Quench con agua, y termina generando ácido sulfúrico que nos genera corrosión en pocas horas, ¿sí? Y estas consecuencias son severas por la rapidez que podemos experimentar estos problemas de corrosión. Otra de las variables clave en la operación es la temperatura del reactor térmico.
Estos son, digamos, los 3 valores que nosotros siempre tenemos en mente cuando operamos. En primer lugar, una temperatura mínima de 1095 o redondeado 1100, que es una temperatura a la cual por debajo no se destruyen por completo los hidrocarburos presentes y generando los problemas derivados, ¿no? Que es, como les adelanté, el azufre negro, depósitos en el catalizador, inestabilidad de llama, desbalance de aire, que lo vamos a ver más adelante, mayor temperatura en el horno, tenemos formación de sulfuro de carbonilo y excursiones de temperatura. Por otro lado, vimos que una de las alimentaciones a Klaus es sour water, la cual tiene un contenido un 33% de amoníaco y necesitamos una temperatura mínima de 1250 grados centígrados para asegurarnos la destrucción total de este amoníaco. En caso de que no logremos esta temperatura, vamos a empezar a formar las sales de amonio, que como vamos a ver a continuación, son causantes de muchos de los problemas de estas unidades. Por último, una temperatura máxima, que es la temperatura por integridad, en la cual si no la respetamos vamos a empezar a dañar los equipos. Tratamos siempre de apuntar a este óptimo, 1250 o más, ¿sí? En caso de que se requiera subir la temperatura, como primera opción se intenta subir el gas ácido de amina, y así es como lo abreviamos, y luego fuel gas, gas natural, si necesitamos más temperatura. Por el contrario, en momentos de necesidad de bajar temperatura, primero fuel gas y después gas ácido de amina. Luego tenemos como variable también importante la temperatura de los reactores catalíticos. Menor temperatura es mayor eficiencia y el límite de esto es una temperatura por sobre el dew point del azufre. Como práctica, nosotros adoptamos asegurar unos 10 grados, 10-15 grados por sobre el dew point del azufre, como mínimo 185, 190, va a depender un poco de la composición, pero el óptimo es operar siempre por encima de los 200 grados. Acá se ve un esquema en donde se diferencia bastante lo que es la etapa térmica, ¿sí? Y la etapa catalítica. En la etapa térmica, nosotros vemos que a medida que nosotros aumentamos la temperatura, vamos a lograr una mayor recuperación del azufre, una mayor conversión, siendo que esto luego pasa a ser asintótico y como máximo alcanzando un 70%. Bien, entre 60 y 70% en lo que es la práctica, que estamos ubicados por acá. Por otro lado, vamos a tener la región catalítica, ¿sí? Que como observan en esta curva, a menor temperatura, obteniendo un mayor rendimiento, limitados por esos 200 grados, 190, 200 grados que tenemos en mente. Para los reactores, se operan entre el primer lecho y el segundo lecho algo distintos, ¿sí? Un buen delta T, recordemos que esto va a generar calor y vamos a obtener temperaturas a la salida de los reactores mayores. En teoría, entre 45 y 100 grados es lo que se apunta, y un buen delta T en la práctica sería entre 50 y 70, ¿sí? En este primer lecho es donde nosotros vamos a generar esta hidrólisis del COS, ¿sí? Y es por eso que trabaja a mayores temperaturas y además tiene mayor conversión. A medida que pasamos de los lechos, nos vamos a encontrar con reactores que van a trabajar a menor temperatura, con los lechos que van a trabajar a menor temperatura. Y como les mencioné, en la refinería, tanto Klaus 1 como Klaus 2 cuentan con 2 lechos. Porque bueno, en definitiva, esa cantidad de lechos sumada a una planta Scott han demostrado que permiten una mejor recuperación del azufre que seguir agregando distintos lechos, en donde voy a estar ya limitado. En caso de los reactores catalíticos, uno de los aspectos importantes, ¿sí? Es el ingreso de oxígeno, que nos puede generar una excursión de temperatura, y tenemos que prestar y
prestar particular atención para no excedernos de los límites de integridad, porque como bien vamos a ver en el resumen de los problemas, esto puede llegar a fundir directamente el acero de carbono por la presencia justamente de pirofóricos y materiales hidrocarburos que hayan quedado de manera residual, lo cual pueden elevar mucho la temperatura, incluso hasta generar fuegos internos, ¿sí? Como medida, en caso de que exista esta excursión de temperatura, reducir aire mientras continúa habiendo gas ácido aminia, y si continúa el problema, es necesaria la inyección de nitrógeno y, como última instancia, vapor, digamos. La planta está preparada para realizar estas inyecciones. Bien, esto es lo que nosotros identificamos como las variables clave en la operación, y sin tanta teoría, vamos a pasar a la parte del resumen de los problemas operativos y las experiencias que fuimos eh, eh, recabando a lo largo de estos años. En primer lugar, vamos a tener la llegada de hidrocarburo. Esto se trata directamente, o el principal, o la principal medida de mitigación es controlar aguas arriba de Klaus, ¿sí? Ya sea en ADIP y en Sour Water, e inclusive antes, es decir, lo que envían cada una de las plantas a las unidades de ADIP y de Sour Water. Las consecuencias que tiene la llegada de hidrocarburo, y acá se las especifico un poco más, es: voy a tener una mayor temperatura en el quemador principal, voy a empezar a afectar a la estabilidad de la llama, y voy a empezar a consumir muchísimo más oxígeno, y voy a empezar a desbalancear la relación sulfídrico-dióxido de carbono. Y en esta tablita lo resumimos, ¿sí? Nosotros sabemos que una tonelada estequiométrica de gas ácido de amina consume alrededor de 1,6 toneladas de aire. Una tonelada estequiométrica de gas ácido de Sour Water consume 3 toneladas de aire. Y en caso de que lleguen, digamos, hidrocarburos, nosotros tenemos en mente que se consume 14,7 toneladas de aire, o sea, muchísimo más. Entonces, en frente a una llegada de hidrocarburos, nos vamos a quedar sin este aire, y ahí es cuando vamos a experimentar este desbalanceo. Vamos a encontrarnos con formación de cenizas, y acá pueden ver en el diagrama azufre común, digamos, con el color amarillo característico, y azufre negro, los cuales no tienen las mismas propiedades, sobre todo frente a lo que es la temperatura. Cuando nosotros aplicamos la temperatura necesaria para que este azufre se ponga líquido, este va a empezar a fluir, mientras que este va a permanecer en este estado sólido. Y así es como vamos a empezar a experimentar taponamientos que no son fácilmente reversibles desde lo que es la operación, ¿sí? Teniendo que llegar a una parada de la unidad. Como la combustión no va a ser la mejor, vamos a tener formación de sulfuro de carbonilo, ¿sí? Digamos, no lo vamos a poder destruir correctamente, y en ese caso el sulfuro de carbonilo después va a poder experimentar su hidrólisis más adelante, y así volver a reconvertirse, o mejor dicho, convertir sulfídrico, ¿sí? Va a generar sulfídrico aguas abajo de estas unidades. Y como último concepto, también podemos llegar a experimentar un aumento de temperatura en el incinerador. Bien, las soluciones las estuvimos conversando. Revisar variables aguas arriba, control de temperatura en las absorbedoras de ADIP, ¿sí? Como regla, nosotros tenemos que operar entre 5 y 10 grados sobre la temperatura de entrada de los hidrocarburos. O sea, esa va a ser la temperatura que va a tener nuestra mina, ¿sí? Para evitar justamente el arrastre de estos hidrocarburos con la mina, que luego va a aportar el sulfídrico que termina en Klaus. Para Sour Water vamos a tener que prestar particular atención a los separadores de entrada de hidrocarburo y revisar justamente los separadores de las plantas que alimentan a Sour Water.
justamente controlar los niveles de los no caudantes de gas ácidos y los puntos bajos en las líneas de gas al horno. Como segundo problema que nosotros identificamos, y general a todas las plantas de Claus, es el taponamiento por sales o cenizas. Formación de sales de amonio por baja temperatura en la etapa térmica. Y acá en este punto quizás es interesante, antes de avanzar con las diferentes causas, que remarquemos algo. Lo que nosotros siempre vemos es que ante un mismo problema tenemos varias consecuencias distintas, por ejemplo, la llegada de hidrocarburos que nos va a desencadenar distintas problemáticas, inestabilidad, cenizas, azufre negro y demás, y que también una consecuencia en particular puede ser provocada por distintas causas, como es el taponamiento. Como vemos acá, las cenizas se pueden causar por la llegada de los hidrocarburos, así como también por una combustión mala, porque justamente los hidrocarburos se van a llevar todo el aire y me van a desbalancear la relación de aire en la unidad. Como bien dijimos, sales de amonio, cenizas por mala combustión, cenizas por la llegada de hidrocarburo. La consecuencia es el taponamiento. Acá vamos a ver cómo la foto de una de las cañerías en una de las paradas de la unidad. Y para evitar esta formación de cenizas, nosotros tenemos que verificar la operación mientras estamos quemando gas natural y fuel gas para asegurar que se alimente suficiente aire en el reactor térmico. En caso, nosotros siempre o sea, pudimos observar con esta diferencia entre Claus 1 y Claus 2 que la recomendación es quemar gas natural antes de fuel gas, por ser este primero más limpio que el segundo, y el fuel gas tiene una composición mucho más variable. Siempre buscar el arrastre de hidrocarburo al reactor térmico. Nosotros contamos con un Tile Gas Analyzer, ¿sí? Que es a la salida de los reactores catalíticos, el cual nos va a permitir saber cuál es la cantidad de aire que necesitamos ingresar a la unidad para cumplir con la relación mencionada. Hacer un seguimiento del delta P compensado por carga, ¿sí? Esto nos va a dar una idea de si la planta se nos está empezando a tapar, independientemente de si le estamos aumentando la carga o no, y tomar acciones correctivas. Es interesante, si bien es común para la general de los procesos, que si nosotros agarramos estos problemas a tiempo, tenemos maneras de en la operación revertirlos, mientras que, algunos de ellos, mientras que si nosotros, por así decirlo, dejamos estar la planta, los taponamientos van a ser muy severos y nos van a terminar conduciendo al paro de la unidad. Y acá remarco nuevamente la diferencia entre calentamiento con quemadores en líneas versus los calentamientos con vapor, porque en RBA nosotros contamos con ambos sistemas. Los primeros nos han traído muchos problemas por el desbalanceo, por la combustión que va a generar esas cenizas, mientras que los segundos nos han resultado muchísimo mejor, experimentando muchos menos problemas por taponamiento. Y como bien ya les mencioné, en caso de que son las sales de amonio, el seguimiento del delta P compensado también nos permite hacer un diagnóstico temprano. Y la solución es siempre asegurar una alta temperatura en la etapa térmica. Este problema también es general a todas las plantas de Claus, que es el taponamiento en el condensador. Esta imagen representa, en este caso lo que vamos a poder ver es la condensación de la etapa térmica, la condensación luego de la primera etapa catalítica y la condensación, el sector de condensación, digamos, de acumulación de azufre, el final, digamos, luego de la segunda etapa catalítica. Si todo lo anterior que habíamos mencionado, ¿sí? esa mala operación, ocurre por mucho tiempo, el problema va a llegar justamente al condensador. El condensador, bueno, tiene
un solo paso por el exterior, en nuestro caso, que va a permitir aprovechar este calor para la generación de vapor. Y en las distintas partes de este condensador toman las patas de azufre. Entonces, la generación de cenizas produce la acumulación de un material que no tiene las mismas propiedades reológicas que el azufre amarillo. Se va a generar este taponamiento de las patas y en general siempre experimentamos problemas en la primera pata cuando tenemos este tipo de operación, en donde se nos tapa justamente el ingreso a la pata de azufre, mientras que por sobre vamos a tener una acumulación de azufre líquido con las propiedades normales del azufre, ¿sí? Entonces, lo que esperamos ver es que este azufre al final termine siendo arrastrado hacia las etapas catalíticas y ahí, bueno, puede generar el taponamiento de los reactores, de los diferentes lechos, así como también vamos a empezar a observar que por la primera pata hay menos producción y que en las patas subsiguientes vamos a tener una mayor producción. Para que tengan una idea de magnitudes y que se relaciona con la imagen que les había mostrado en un principio de cómo es la recuperación de azufre en las distintas etapas. Para lo que es la primera pata, nosotros esperamos un 60% de recuperación de azufre, luego un 28%, ¿sí? Un 8% luego del último lecho catalítico y lo que completa el 100%, que es 4%, si no hice mal la cuenta, luego del coalescer, ¿sí? Estos problemas los vamos a ver traducidos en que no producimos por las patas, ¿sí? Y en un delta P de la unidad. Nuevamente, la solución a esto, en lo que es manera preventiva, es operar correctamente con las relaciones de aire, evitar llegada de hidrocarburos y chequear estas patas barométricas por lo menos una vez por turno, ¿sí? Para verificar que el azufre está saliendo correctamente y que no hay ninguna obstruida. En caso de que encontremos algún flujo cavitante, por ejemplo, en las patas barométricas, esto nos está indicando que estamos experimentando un taponamiento que comienza y que el condensador se está llenando hasta cierto nivel y que luego va a descargar. Para destapar, a veces una de las técnicas, si es que el problema se agarra a tiempo, es realizar una recirculación controlada del azufre desde lo que es la pileta de acumulación hacia el condensador, ¿sí? Y de esta manera, por poco tiempo, ver si se puede destapar este material que nos queda por debajo para que el azufre que está líquido por encima pueda drenar hacia la pata. El cuarto problema, que si bien está directamente relacionado con lo que estuvimos conversando, es algo más particular de nuestra configuración, ¿sí? Que es el taponamiento de las válvulas que tienen conexión a Scott. La causa es la misma que nosotros venimos mencionando: depósitos de azufre y formación de cenizas, generando justamente sulfreto en las líneas, pero la particularidad de este problema es que en este diagrama, lo van a poder observar, si estas válvulas que se encuentran conectando Klaus con Scott o el incinerador se traban, podemos experimentar la necesidad de sacar de funcionamiento de Scott, ¿sí? Entonces, cuando sacamos de funcionamiento Scott, nos va a quedar únicamente la vía libre del incinerador y depende de cómo hayan quedado bloqueadas estas válvulas, pueden incluso forzarnos a parar la unidad, ¿sí? Para removerlas y ver de retirar este taponamiento. En lo que es la operación, también nosotros nos hemos encontrado con estos taponamientos que intentamos realizar desde afuera la apertura, el cierre de las válvulas, e incluso podemos llegar a romper los actuadores de las válvulas, ¿sí? Entonces, para evitar esto, bueno, un buen calentamiento en caso de que hayamos perdido calentamiento en algún tramo y lo que esté acá es azufre con las mismas propiedades del azufre.
Y en caso de que sean cenizas, hay cada vez menos soluciones porque termina obligándonos a la apertura y a la limpieza de estas válvulas. Lo mencionamos porque justamente nos ha ocurrido de la necesidad de sacar de funcionamiento Scott y tener que estar alineados al incinerador hasta alguna ventana que nos permita parar Klaus y intervenir estas válvulas. Luego tenemos el taponamiento de las patas barométricas, que ya estuvimos conversando un poco, y en la línea de lo que es la pileta, ¿sí?, hacia el tanque de despacho. Este problema los mencionamos porque, si bien vimos que la deposición de sales y de cenizas puede generar inconvenientes en lo que es el condensador, no nos tenemos que olvidar de que el calentamiento en estas unidades es fundamental, ¿sí? Entonces, acá nos centramos un poco en lo que es el déficit de calentamiento. Las líneas que nos conducen desde la pileta acumuladora hacia el tanque de despacho a veces suben, bajan, y las trampas de vapor pueden incluso, por ejemplo, quedar por debajo de algún nivel de acumulación de agua, ¿sí?, como ha sido el caso que nos hemos encontrado. Entonces ahí se nos va a empezar a enfriar ese calentamiento, no vamos a poder asegurar el flujo de vapor en todos los tramos de la cañería, y vamos a empezar a experimentar este taponamiento. También en los lugares donde nos falta aislación es extremadamente sensible a este déficit en el calentamiento, y luego de hacer algún trabajo, si nos queda sin aislación, puede ser el causante de que no podamos bombear azufre. Este problema lo que trae aparejado es que el azufre, si no se puede despachar, va a empezar a llenar primero el recipiente acumulador, y bueno, va a desembocar en la necesidad de parar la unidad en ese caso. Un poco el resumen de todas las cosas que nosotros nos aseguramos cuando hemos experimentado estos problemas, ¿sí?, que es verificar el calentamiento de toda la línea, verificar todas las trampas de vapor, tratando de que trabajen apropiadamente, verificar si realmente está ingresando vapor, ver las líneas enchaquetadas, ¿sí?, que hace relativamente poco estamos experimentando este tipo de problemas con las líneas enchaquetadas. Una práctica común que nosotros usamos es tomar una pequeña pieza de azufre, ¿sí?, para chequear si las bridas de estas líneas realmente están calientes, ¿sí? En caso de que estén frías, el azufre va a permanecer sólido. En caso de que tengan la temperatura adecuada, el azufre se nos va a derretir, y esa va a ser la pauta que nosotros tomamos como para decir, ok, este tramo de línea tiene la temperatura correcta. Nuevamente, y esto está ya un poco derivado del taponamiento que vemos en el condensador, es que si tenemos un flujo cavitante en las patas, justamente el condensador se está llenando hasta un nivel y está descargando todo de una. Como práctica, lo que les mencioné, se destapan las patas haciendo recircular el azufre, y si se vuelve a tapar, es necesario que nosotros vayamos a buscar todas las causas que generan cenizas o sales, e incluso podemos estar experimentando alguna pérdida en el tubo del condensador, ¿sí? Una pérdida en este tipo de tubos se nos va a traducir como la presencia de espuma en el azufre. Luego tenemos alta presión de aire en la entrada del horno. Esto un poco es el resumen de todas las otras cosas que nosotros pudimos experimentar y que se traducen con que el manómetro a la entrada de la planta, el manómetro sobre el aire, va a empezar a aumentar, indicando que hay alguna restricción al flujo. Resumen, pueden ser las patas, pueden ser los de Mister, puede ser las líneas, los reactores que vamos a hablar a continuación, etcétera. Lo único que nosotros tenemos para hacer es, de vuelta, controlar temperatura y hacer un monitoreo proactivo del delta P compensado por carga para lograr atajar a tiempo esto.
En lo que es el catalizador, en la teoría nosotros sabemos que tenemos estas 5 posibles causas de desactivación del catalizador, 3 de ellas irreversibles, que son el envejecimiento térmico, ¿sí? Que es el colapso de los poros pequeños para formar más grandes. Esto va a estar bastante acelerado por paradas y remarchadas de la unidad, por lo cual asegurar una continuidad en la operación de Claus es indispensable para proteger la integridad de este catalizador. No lo mencioné, pero bueno, quizás muchos de ustedes saben, el catalizador que usamos en Claus es de alúmina, ¿sí? Que también puede experimentar un envejecimiento hidrotérmico, ¿sí? Que en presencia de vapor de agua y temperatura va a empezar a hidratar parte de la alúmina y empezar a generar esta reducción en el área activa, ¿sí? Conllevando a la disminución en la actividad del catalizador. El bloqueo de los poros, directamente relacionado con lo que estuvimos conversando antes, ¿sí? Deposiciones de sales, de amonio, de cenizas, que me van a generar este taponamiento y no es posible revertirlo con métodos operativos. Digamos, prevenciones, soluciones, evitar la llegada de hidrocarburos, como bien lo mencionamos. Y por último tenemos en lo que son los irreversibles o parcialmente reversibles, la sulfidación, ¿sí? Que es el exceso de oxígeno en general por la mala reacción la mala relación de combustible, perdón. Eh, el, Se me va a generar el trióxido de azufre, ¿sí? El cual se me va a absorber y va a ocupar sitios activos y me va a terminar reaccionando con la alúmina, ¿sí? En general esto lo hemos visto, digamos, en las primeras etapas catalíticas, entonces esto va a terminar afectando la hidrólisis del sulfuro de carbonilo. Por último, la condensación de azufre y depósitos, ¿sí? Depósitos de azufre, lo cual es reversible. El seguimiento que se le hace a los distintos lechos es verificar cuál es el delta T que estamos teniendo y si este delta T se va moviendo dentro del lecho. Si nosotros tenemos distintas termocuplas en los distintos puntos del lecho, vamos a poder ver que a medida que transcurre, las primeras partes del lecho, las partes superiores, se van a empezar a tapar con azufre, ¿sí? Que puede ser que, digamos, no sea por no estar operando como a una temperatura correcta, sino que mismo podemos tener condensación por principios de capilares, digamos. Y entonces vamos a ver que el perfil va a empezar a cambiar a medida que nosotros bajamos por el lecho, ¿sí? Como les mencioné, la solución es el monitoreo y es posible realizar una regeneración, heat soak, en cual, bueno, nosotros reducimos el gas de amina, vamos a quedarnos con gas natural y subir la temperatura lo máximo posible, dejando esta condición durante algunas horas, para permitir que el azufre que está sólido empiece a drenar, ¿sí? Se licúe, empiece a drenar, y así obtener nuevamente la actividad, algo que hemos realizado con éxito en el pasado. Ya llegando al final de los problemas que nosotros experimentamos, tenemos la operación a bajo caudal, ¿sí? Y digamos, acá no hay mucho más que la operación a bajo caudal. Hace que sea difícil mantener la relación entre el sulfídrico y el dióxido de azufre, ¿sí? El tip del quemador se puede dañar por las bajas velocidades, por no proveer el enfriamiento adecuado que va pasando, del flujo que va pasando por ese quemador, llamas inestables, mismo las mediciones que nosotros tenemos en los distintos puntos de la planta pueden empezar a ser no confiables porque están pensadas y dimensionadas para otro caudal. Y este déficit en mantener la relación correcta puede hacer que tengamos un escape de oxígeno.
Estos problemas se pueden solucionar, digamos, quemando gas natural, además de gas ácido, ¿sí? Y manteniendo en vistas estas relaciones, utilizando gas natural, preferentemente antes de fuel gas. Por último, y ya se los había adelantado, fuego en los reactores catalíticos, ¿sí? Generado por la llegada de oxígeno, en donde hay justamente material pirofórico. Como consecuencia, excursiones de temperatura, podemos llegar a sobrepasar los límites de integridad, generando así los daños de equipo. Y la solución es, frente a una excursión de temperatura, reducir inmediatamente el aire al reactor térmico. En caso de ser necesario, utilizar la inertización con nitrógeno para extinguir fuego y, de no ser posible, vapor de sofocación. Y bueno, por último, como repetimos en varias oportunidades, monitorear las temperaturas de los reactores catalíticos para determinar la extensión del daño potencial al catalizador, es decir, verificar toda la unidad, en particular la parte catalítica. Y este fue el resumen de los problemas que nosotros hemos ido experimentando. Como pueden ver, los conceptos teóricos son bastante simples, pero nosotros identificamos que los problemas observados se derivan en no haber cumplido las mejores prácticas que derivan directamente de la teoría. Así que por lo pronto nosotros no tenemos otros problemas para presentarles, pero abro el espacio para las consultas que puedan llegar a tener. Como les mencioné, tanto Javier como Charlie estuvieron durante varios años trabajando con estas plantas, así que han visto estos problemas directamente. Y bueno, nada, agradecerles a todos por haber estado presentes y haber escuchado esta charla, que a nosotros nos gustó mucho haberla armado. Bueno, gracias Ignacio. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hay una persona que nos ha pedido la palabra, pero antes de que María Elena se presente, quería recordarles que la semana que viene vamos a tener una reunión de intercambio de mejores prácticas referido a la gestión de integridad gestión integral de activos y su digamos, integración a todo lo que es integridad mecánica. Lo va a dar una petroquímica, Profértil, es una empresa que trabaja, que tiene todo el sistema implementado. Para que sepan la complejidad, trabaja con reactores, tiene 2 reactores que trabajan a más de 200 kilos por centímetros cuadrados de presión y el horno convertidor que trabaja a 900 grados en piel de tubos, o sea que tiene la complejidad de una refinería y lo buscamos porque a veces dejar de mirarnos los refineros en el ombligo y ver qué hacen otras industrias, ¿no? Así que bueno, ahí en el chat le puse que vamos a tener esa actividad la próxima semana y que quiera, yo he mandado las invitaciones a todas las refinerías, a mucha gente, pero si alguno está interesado específicamente en este tema y está en esta reunión, que me deje el correo en el chat y yo le envío el link. Bueno, María Elena, adelante por favor, decídenos de qué refinería sos y la pregunta. Gracias, mi nombre es María Elena Carvacci, trabajo en la refinería de Barranca Bermeja. Les agradezco mucho este espacio, ha sido muy enriquecedor, pues a mí me invitaron a última hora, pero me parece que este tema y ojalá la grabación se pueda quedar para extenderla a todos mis compañeros del área. Primero te quería preguntar en cuanto al analizador de demanda de aire, pues si tienes uno solo o si tienes 2, y digamos cómo les está funcionando esa estrategia de control de aire fino en la unidad. Bueno, yo tengo varias, no sé si hago de una vez todas o vamos por partes. Vamos por parte. Ok. Ok.
La realidad es que, Javier, y corregime si no es así, nosotros contamos con este analizador que nos da resultado. A veces el control, digamos, del aire lo hacemos observando este analizador. Nosotros tenemos las distintas válvulas para hacer un control grueso, un control fino. Normalmente el control grueso no funciona bien, control fino tenemos algunas dificultades. Pero bueno, no sé si Charlie, que está en la operación. Sí, yo complemento. El tema tenemos, primer pregunta era si hay un analizador por planta. Sí, tenemos uno para cada una de las unidades Klaus. Y el analizador en sí mismo es confiable. Usa el principio de detección de azufre por quimioluminiscencia. Y los problemas que hemos evidenciado muchas veces tienen que ver con el acondicionamiento de muestras, es decir, la calefacción de todo lo que es cañería y tubería que sale de la planta y que le llega al analizador. Ahí sí es muy importante que la gente de instrumentos trabaje sobre la aislación térmica y que tenga buena circulación de muestra para que los gases le lleguen de forma acorde. Cuando tiene algún inconveniente, lo que hacemos es pasar ese control a modo manual y nos guiamos por las relaciones estequiométricas teóricas, que son esas cuentas que mostró Ignacio, multiplicando cuántas toneladas de aire necesito para cada una de las corrientes y lo vamos manejando de esa manera, en el momento puntual que lo están reparando. Perfecto. Sí, la otra pregunta, María. Sí, señor. Digamos, el uso de hidrógeno, no han contemplado la posibilidad de usar hidrógeno en el horno principal en vez de gas natural, y qué problemas puede tener. Nosotros, por diseño, estamos usando este combustible, que son un poco distintas. La unidad más antigua estaba diseñada con fuel gas y no lo hemos modificado, digamos, porque cada proceso de cambio tiene sus complicaciones, sus inversiones, sus análisis, y lo hemos sabido entender y subsanar. ¿Qué dificultades tiene eso de usar el fuel gas? Es que como la composición es variable, hay que estarle más encima analizando mediante cromatografías cuál es la composición del fuel gas y con eso calcular cuál es la relación estequiométrica adecuada. El gas natural, si bien venimos haciendo lo mismo, es mucho más estable en el tiempo, entonces la composición nos deja más tranquilo que con esa relación de 14,7, 15 toneladas a 1, es siempre más constante. Si uno tuviera hidrógeno puesto ahí, sí, sería más limpio por ese lado, pero entiendo yo, pero eso es un análisis muy rápido ahora, aparecen otras cuestiones también como el control de temperatura, porque es muy difícil también por el calor de combustión que hace. Por lo menos nosotros cuando lo explicó un poco Ignacio, hay excursiones de hidrógeno hacia el incinerador, es muy rápida la dinámica y enseguida, si uno no está atento a eso, el panelista termina cortando por alta temperatura. Ok, gracias. Ese tema de la recirculación de azufre desde la pileta hacia las patas, ¿tienen alguna facilidad? Porque sí. no sé cómo más lo pueden hacer. Claro, eso fue una de las... va, Ignacio, yo sigo contestando cualquier cosa. Sí, no hay problema, Javier, adelante. Si no, sí. Le pedimos asistencia al área operativa. En lo que nosotros vimos, esa fue una de las principales incorporaciones que tuvo la planta de Klaus 2, la nueva, que fue instalada en el 2009. Vino por diseño, tiene desde la misma bomba que se usa para despachar el azufre líquido hacia el tanque de almacenamiento, tiene facilidades, un juego de válvulas que permite recircular en las mismas patas barométricas para mantener en circulación las patas, se puede ir haciendo una a una, son 4 en total, hacia el mismo tanque de almacenamiento,
Y por otro lado, tiene la facilidad, con esa misma bomba, haciendo un arreglo distinto de válvulas, poder inyectar el azufre líquido hacia el condensador. Que ahí hay que tener mucha cautela, porque, como explicó Ignacio, si uno inyecta mucho azufre líquido ahí adentro, sube el nivel, se reduce mucho el área de paso y puede terminar causando un trip de la unidad o una parada por alta presión. Y ese tema, si bien es una herramienta que ayuda mucho, siempre decimos, ayuda mucho al principio del problema, porque cuando ya está muy tapado, llega a un punto donde ni siquiera la presión de descarga de la bomba puede destapar todo eso con cenizas o peor aún, a lo mejor la bomba mete el azufre líquido porque tiene la presión suficiente, pero después no termina drenando y nos queda la situación peor de lo que estaba. Eso nos ha pasado también. En la planta vieja se incorporó todas estas facilidades también en el año 2009, copiando la buena práctica. Se cambió el diseño justamente para tenerlo disponible. Sí, gracias. Las válvulas a la que te referiste hacia la planta Scott que se te tapó, digamos, ¿esas válvulas eran enchaquetadas o simplemente tenían calentamiento? No, son válvulas enchaquetadas. Tiene todo un sistema de calentamiento, pero un poco aún así hubo problema. Ahí la clave es mientras lo que circula por ahí es azufre puro, por así llamarlo, se termina fundiendo o se mantiene en estado líquido y circula, si es que hubo algún arrastre. El tema es, cuando el problema va avanzando, porque pasan los años, y en este caso nosotros no habíamos hecho todavía mantenimiento desde el año 2009 hasta la fecha en esas líneas, no tuvimos necesidad. A medida que llega la carbonilla, el hollino o ese azufre más oscuro, ya con la misma temperatura de calentamiento de las válvulas, el azufre no se funde y termina haciendo, se tapa y se traba. Y ahí es donde se terminaron rompiendo, porque uno puede ayudarlo. Son todas válvulas automáticas con actuadores neumáticos, en nuestro caso, que podrían ser eléctricos también. Se pasa de torque y ahí empezaron a ver los problemas. Entonces terminamos que hubo que desmontarlas. Ah, ok. O sea, es una cuestión entre diseño y procedimiento, ¿cierto? Entendería, para evitar esos taponamientos. Y finalmente... Sí, es correcto, y digamos, una de las buenas prácticas que podemos tener es el realizar la apertura y el cierre de las válvulas para evitar que se acumule justamente ahí el material y lograr que sigan siempre en funcionamiento. Vale. Y finalmente preguntar cuál es el papel de los coalescedores tanto en la última etapa como hacia almacenamiento, que nos indicabas ahí. ¿Cuál es el papel y qué inconvenientes han tenido con los mismos? Bien, esos coalescedores, el objetivo que tiene es recolectar, digamos, formar, digamos, gotas más grandes de azufre para juntarlo y recolectarlo, que separe bien lo que es la fase gas, que continúa hacia la unidad de Scott, en nuestro caso, o hacia el incinerador, separando lo que es el azufre propiamente dicho, formar las gotitas de azufre y drenarlo a la pileta. Si uno considera todas las etapas, generalmente un buen patrón de funcionamiento es que la primera pata, que es la de la etapa térmica, esté alrededor entre el 60 y 70% de la cantidad total. La segunda un 15-20%. Siempre se tiene que complementar, obviamente, para llegar al 100%. La tercer pata, que tiene que ver con la segunda etapa catalítica, un 10%, y el coalescer el resto, que puede ser 3-4%. ¿Cómo lo medimos? Eso se hace en test run prácticos en la planta. Lo más práctico que encontramos y más preciso es ir con un pequeño recipiente de acero inoxidable, tipo un
llamado, por así decir, forma casera, un estilo de cucharón, y uno va con un cronómetro y mide el volumen que va colectando por una unidad de tiempo definida, y uno así puede calcular la producción de forma más exacta, porque consideramos que eso es más preciso que el nivel que podamos tener, que mira todo junto. Y cuando vemos que se empiezan a tapar, lo primero que se advierte es que la primera pata, en vez de salir en un 60-70%, se empieza a disminuir y la planta intenta compensar con las demás. Pero eso, si bien en un comienzo la producción total se mantiene, eso ya es un aviso temprano de que vamos a tener problemas. O lo mismo la cavitación. Cuando uno ve que el flujo es pulsante, no es otra cosa que lo que está diciendo es, se está tapando, busca de hacer un build-up o una acumulación de nivel. Cuando eso vence, la pérdida de carga lo desplaza, pero eso ya está indicando que no está bien. Y es increíble cómo se ve, y es todo como muy artesanal. Hay que ir, recorrer, mirar, y incluso con el color, como dijo Ignacio, que no se vea espuma, que no se vea coloración oscura, porque son todos avisos. Y es muy rápida la planta, la dinámica, es una planta chica si uno la compara con otras unidades de refinería. Nosotros siempre decimos, cuando hacemos los entrenamientos y las capacitaciones, que esta planta es una planta química puesta dentro de la refinería. Entonces se maneja totalmente con otra filosofía, y no es aumento carga o subile, bajale, o sea, tipo un programa, sino que la planta tiene que aceptar lo que le va viniendo. El flujo de alimentación es variable porque depende de otros tratamientos, pero a la vez es muy exigente porque se manejan estequiometrías. Entonces hay que estarle haciendo los ajustes finos para tener la eficiencia que buscamos. Gracias. A propósito de la estequiometría, ¿tienen analizador en línea de la carga o es simplemente un teórico que han visto? No, de la carga son valores teóricos que cada tanto hacemos extracción de muestra y la analizamos, pero no es en momento a momento. Ok. Mil gracias por todas sus respuestas, muy gentiles. Esta grabación queda ahí en el chat para poderla compartir. Esta grabación va a quedar en la página de Arpel. Solamente todo lo que tienen que hacer es solicitar el link y queda disponible. Bueno, Gisela tiene la mano levantada y también después Jessica. O sea que yo lo que estoy viendo es que los únicos que trabajan en las refinerías son las mujeres, son las ingenieras mujeres. Es todo lo que veo acá a través de una evidencia. Así que Gisela, adelante, por favor. Sí, muy buena. Bueno, mi nombre es Gisela Arroyo. Estoy acá en la refinería de Cartagena. Y bueno, mi primera pregunta estaba con la que terminó María Elena, y era el tema de los analizadores de las cargas de gas agrio y gas ácido, pero ya ustedes comentaron que no tienen analizadores. Pero sin embargo, les pregunto, eventualmente ustedes si están tomando muestra de esos gases y le están haciendo algún análisis de composición, o simplemente es solamente cálculos teóricos. Los analizamos de tanto en tanto, como todo. Cuando ocurrió que se puso en línea la planta, que más cercano al 2009, 2010, los primeros 2 años, por un decir, lo hacíamos más a menudo. Después, a medida que le fuimos agarrando confianza a la operación de las unidades y vimos ya más confiado de los valores, ya lo hacemos más esporádicamente, ya no es algo que lo sigamos tan preciso. Y lo bueno de todo esto, como dijo Ignacio, él lo resumió muy claramente en 9 problemas. Pero si uno va a las causas, generalmente se resume todo, y es clave. Muchas veces no es la unidad Klaus la que puede taclear el problema. El principal enemigo de la operación es la llegada de hidrocarburos. Y siempre lo recalcamos porque, y ahí es donde tuvimos que poner nosotros en nuestra experiencia, no sé si ocurre lo mismo en otras refinerías, es la comunicación entre los sectores. Porque al principio era el eterno problema de
a nosotros nos pasaba. Yo no soy. Y yo siempre digo, pero la DIP, la unidad de amina, no fabrica el hidrocarburo. Le llega porque algo no se paró bien. Y entonces cuando uno va aguas arriba, resulta que había algún enfriador de LPG o de gas que estaba sucio, que estaba tapado. Y bueno, nosotros ahí empezamos a marcar, es tanto de igual importancia tener esos intercambiadores bien. Lo mismo las botas de los separadores de las plantas de procesos. La bota tiene que llegar agua y no nafta. ¿Por qué? Porque si uno ve la planta de proceso en sí, uno puede decir, bueno, la bota va a la sour water. Claro, la sour water, ¿qué hace? Separa y esos hidrocarburos terminan acá en esta planta. Y es muy rápido para darnos cuenta cuando llega, porque lo mostró Ignacio. La estequiometría es prácticamente 10 veces más demandante de aire y se nota en el inmediato. Y como nosotros encima lo tenemos acoplado a la unidad de Scott, se advierte que cuando está ese faltante de aire, Scott se ve totalmente alterado en su funcionamiento y el sistema de control de hidrógeno se nota que hay excedente, que llega al incinerador, y alguna vez también nos pasó que se termina parando todo el tren de azufre, porque si el incinerador se apaga, está todo enclavado, que se paran todas las unidades. Entonces, está todo encadenado y es mucho más sano y buscar el problema aguas arriba. Y si aún muchas veces el problema estaba en la comunicación, sobre todo cuando pertenece a distintas gerencias operativas, y esto pasa no solo acá, sino pasa el tratamiento de aguas residuales, del sistema de combustión, todo lo que sistemas integrados, tiene que entenderse bien lo que ocurre para que todos puedan contribuir. Ok, muchas gracias. Tengo otras preguntas. Con respecto a lo que estabas comentando de las unidades aportantes, en cuanto a las unidades de aguas agrias, por lo general, en la diapositiva ustedes colocaron un 33% de H2S, pero digamos que me gustaría saber si ustedes lo tienen claro, ¿cuál es la temperatura de cima que se maneja en las unidades de aguas agrias, en las despojadoras? Lo digo porque a mí me ha tocado manejar temperaturas, incrementar las temperaturas un poco, porque tengo formaciones de sales y esto a la hora de aumentar esa temperatura, pues la humedad me aumenta y yo no manejo porcentajes del 33 de H2S, manejo a veces menos. Entonces, quería saber cuál es la temperatura de operación que tienen ustedes en la cima de aguas agrias, de las despojadoras de aguas agrias. Ahí, no sé si Ignacio, vos tenés más a mano los valores en la cabeza. Ahí es importante, en general nosotros por ventana operativa trabaja, bueno, la temperatura de equilibrio de las unidades despojadas de agua están operando a una presión de 1,5, 1,6 bar, o sea que es la temperatura de equilibrio de eso. Y post condensación, nuestra ventana está alrededor de los 90, 92 grados. 95, sí, alrededor de 95 grados, es correcto. Tenemos que asegurar esa temperatura. Claro, y es una situación de compromiso, y es la, por así, si me permiten la palabra, la eterna pelea con el departamento de inspección. ¿Por qué? Porque nosotros queremos lo más bajo posible para que el agua condense y se quede ahí, y por otro lado está la formación de sales, como usted lo mencionó correctamente, que sube exponencialmente. Por cada grado que se baja de más, también hemos experimentado taponamientos en todo lo que es el circuito de reflujo, daños en las bombas de reflujo, taponamientos, y es una de las ventanas que es de compromiso exactamente. Ok. Y bueno, preguntarle tema de analizadores en las unidades de azufre. Yo tengo varios analizadores. Quería saber por lo menos en el incinerador tengo un analizador de oxígeno y de CO2. Quería preguntarle si ustedes tienen analizadores y si esos analizadores, qué tan confiables son desde el punto de vista de no perder la señal o de no quedarse la señal congelada. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el tema de analizadores?
Ahí, en el caso nuestro, usualmente el incinerador 1, generalmente es raro que esté en uso, no lo tengo ahora en mente. En el 2 tenía por diseño un analizador de oxígeno. Eso tuvo problema porque hay una falla en la especificación, o sea, en el sistema de extracción de muestra, por así decirlo. Como es un ambiente muy corrosivo, no nos funcionó y después no lo terminamos de reponer, o sea que no lo tenemos. De SO2 no tenemos en línea. Okay. Eso no tenemos. Ok, y ya por último, preguntarle dentro de la experiencia que ustedes han tenido, digamos que ante eventos en los cuales ustedes consideran de pronto quitar carga. Ustedes saben que nosotros tenemos una carga ácida y una carga de gas agrio. Por lo general, pues lo que se busca es quitar la carga de gas agrio. Pero cuando han tenido esos eventos, por decirlo así, que quitan el gas agrio, el control de la relación de carga-aire ha podido, digamos, sostener el control, o definitivamente cuando se dan esos eventos, no se logra hacer una buena compensación de aire-carga. Lo digo en el sentido que quito carga. Entonces quería saber si ustedes, cuando han tenido eventos, cómo manejan esto, si lo pasan a manual o simplemente el control automático funciona adecuadamente, o siempre que les sucede terminan teniendo una relación inadecuada que puede terminar allá con formación de ácido sulfuroso, o cómo les ha ido en ese tipo de eventos cuando quitan carga porque tienen un evento. Sí, ahí por práctica y por uso y costumbre, nosotros lo que más nos resultó es pasarlo el lazo a manual, porque no sé si es porque no tiene la velocidad adecuada o por la misma dinámica hasta que el analizador mide las especies y transmite a la válvula. Es como que hay que separar los escenarios. En la unidad anterior, cuando estaba sola, uno, si se operaba con una relación inadecuada, pagaba con ineficiencia en recuperación. Desde el 2009 a la fecha, desde que está instalada Scott, una relación inadecuada se paga muy caro porque afecta drásticamente a la unidad de Scott. Entonces, aprendimos que hay que pasarlo a manual y tratar de corregir lo más rápido posible, si ya los podemos anticipar, porque si no pasan los dos problemas que dijo Ignacio. Si tengo exceso de aire, lo que me va a terminar pasando, voy a tener mucha formación, el precursor voy a ver en Scott sulfuro de carbonilo, que es como la antesala de que después aparece el dióxido de azufre sin convertir, porque el reactor de Scott me queda chico, por así decirlo, porque se excede la capacidad y me termina formando ácidos en el quench, y ahí tengo un pHímetro en línea y voy a ver que los valores caen drásticamente. Y por el otro lado, si hay defecto de aire, es la excursión de hidrógeno que explicamos antes. Entonces eso como que no da mucho tiempo y es todo muy rápida la dinámica. Y el pasarlo a manual fue lo que nos resultó más óptimo. Y el panelista tiene unas pantallas extra, aparte de la consola de control, las líneas de tendencia, y es usual que tienen estas curvas a la vista a todo momento. El mismo panel maneja la unidad de craqueo catalítico y le da la relevancia de tener esta línea de tendencia a la vista porque es muy rápido y a la primero de cambio que ve toma acción, porque si no, después termina en un problema más grande, un trip de la unidad y hay que marchar todo de nuevo con el problema que trae. Dentro de las prácticas que ustedes tienen cuando tienen que quitar esas cargas porque tienen eventos, ¿ustedes hacen retiro de carga escalonado o definitivamente quitan toda la carga, por decir, el flujo de gas agrio, o lo tienen procedimentado de hacerlo con digamos, un retiro escalonado para poder controlar el tema de aire? Y ahí, según cuál es el problema y la causa. Si nosotros vemos que hay inestabilidad de la llama, del quemador principal, porque está llegando hidrocarburo,
ahí nomás se da aviso a las 4 unidades afluentes para tratar de ver cuál es la que está teniendo problemas. Y ahí enseguida sale de revisar rápidamente, uno mira. Generalmente, si es una unidad de procesamiento de agua que tiene hidrocarburos, se va a notar por la presión, porque la presión se va a elevar, entonces la unidad que esté generando problemas, esa se la saca inmediatamente. Porque es mejor que no siga incorporando problemas, porque si no después va a ser más difícil corregirlo. Por otro lado, si la que está generando problemas es una unidad de amina, hay que entender un poco lo que está pasando. Generalmente el problema viene porque no se está respetando la diferencial de temperatura entre la amina regenerada que entra a la absorbedora. Ahí nosotros tenemos como ventana operativa cumplir un mínimo de 5 a 6 grados centígrados. Respetándose delta T, es raro que tengamos secuestro, por así decirlo, de hidrocarburo en la mina. Entonces uno mira rápidamente eso. Y también, si hay hidrocarburo, la regeneradora se acusa por la presión, porque vamos a ver que hay una presión indebida. Nosotros operamos alrededor de 0,6 bar G, y cuando hay hidrocarburo sube eso. O vamos a ver en apertura de válvulas. Entonces, si hay problema, lo sacamos, porque hay que corregirlo y después volverlo a poner. Si no, termina lo más probable haciendo un trip de todo el tren de azufre. Bueno, Muchas ya gracias. se está retirando mucha gente porque ya se ha cumplido la hora y tienen otras reuniones, pero hay una pregunta de Jessica y de Juan Manuel. Pero si es de interés de las personas que están aquí, solamente un día charlar sobre, sin tener una presentación incluso, de juntarse los que operan las plantas y decir, mira, tengo este problema, tengo este otro, me avisan y yo la organizo, ¿ok? Al mismo tiempo, cualquier consulta que quieran hacer a los expositores, se comunican con Arpel conmigo, digamos, y yo los comunico. Así que Jessica y después Juan Manuel y después cerramos. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jessica Romina Godoy, soy de Refinería Campana de PAE y estoy como ingeniera de contacto de una de las nuevas unidades, que es una planta Klaus de tecnología Procermat. Tengo algunas consultas, voy a tratar de ir medianamente rápida, muchas ya las contestaron. En cuanto a la tecnología, quería saber si era la misma. Entiendo que es la misma, pero del mismo proveedor, digamos, si es o no. En este caso, como en la nuestra es Procermat, lo que ustedes llaman Scope, nosotros lo llamamos Ultimate, todavía no lo tenemos operativo. Así que es muy interesante lo que comentaron como para saber. Y en cuanto quería consultar en cuanto a la capacidad que están utilizando de cada una de las clouds, si están usando, están cerca del turn down o no, si están usando co-fire, si lo han usado varias veces, si lo usan de forma continua. Nosotros tenemos baja carga y lo estamos usando de forma continua desde la puesta en marcha, que fue en 2019. Esa es una de las consultas. Si operan en forma de co-fire o tienen carga suficiente como para mantener operativa y con temperaturas de diseño la unidad, digamos. Sí, sí, nosotros es usual de tenerlo siempre, el gas natural en línea. Sabemos que tiene su problema, un poco por lo que dijimos, que altera un poco en las cuentas de la combustión. Muy estable, siempre se lo trata de dejar al mínimo posible, como para tenerlo de reaseguro si hay alguna inestabilidad, y hemos descubierto de que funciona mejor así. Si en algún momento, lo que estamos detectando también, que los crudos fueron yendo para el lado más benévolo en azufre. Hace unos años atrás es como que por ahí, por la composición de los crudos que procesábamos y demás, a veces llegaba la planta, cuando había una sola en marcha, a su capacidad máxima. En algún momento sí, también lo operábamos sacándole el gas natural como para liberarlo, pero es sí, una decisión operativa que la tienen siempre, pero generalmente lo dejamos. Ok,
perfecto. Sí, nosotros estamos en las mismas condiciones. Después, en cuanto al analizador de telgas o gas de cola, no sé cómo le suelen llamar, entiendo que tienen uno por planta. Mi consulta es ahí si tienen un rango de 0 a 2 o de 0 a 4 en sulfídrico, en porcentaje. Porque a baja carga nos ha pasado que el de 0 a 2 a nosotros nos ha quedado un poco difícil de manejar y era la consulta, digamos, si en algún momento cambiaron la celda o no, o si qué tipo de celda tienen. Lo podemos buscar porque no lo tengo. No, yo eh, no lo tengo presente, así que lo compartimos el dato, si te Sí. parece. Bueno, buenísimo. Bueno, el tema de Cofire. El tema de puesta en marcha, si han tenido humeos en el incinerador o en paradas, y si es común que tengan algún tipo de humeo en el incinerador cuando tienen algún desajuste puntual ahí en el Klaus. Y no es habitual, o sea, si todo está funcionando bien, si hay algo puntual que está totalmente desbalanceada la relación, y sí, se va a terminar expresando como una pluma blanca que aparece a los varios metros de la chimenea, cuando van condensando los SOx. Claro, sí. Sí, eso es algo que también puntualmente nos ha pasado, básicamente por tener baja carga a veces y por eso era la consulta. Después entiendo que todos los coeficientes son teóricos, pero que cada tanto hacen un muestreo. Entiendo que quizás con tantos años de operación ya tienen valores más fijos de esos coeficientes. Mi consulta es si las sacan afuera o las pueden hacer ustedes a las muestras, porque entiendo que son muy concentradas. En sentido de sacar las muestras por la extracción. Sí, más que por la extracción, sí, entiendo que lo deben hacer con un laboratorio externo, ¿verdad? Sí, se habían incluso mandado afuera. Algunas cosas creo que se hacían acá y otras se mandan afuera, me parece. Ok. Bueno, los eventos de humeo. Y el tema de la obstrucción es algo que nos ha pasado varias veces en puesta en marcha. Nuestra planta está en etapa, digamos, de puesta en marcha prolongada porque es nueva nuestra refinería y hemos tenido varios eventos y más que nada de obstrucción en lo que es el condensador. Ahí nosotros no disponemos de esa línea que tienen ustedes de reciclo de azufre desde la pileta y tampoco disponemos de un tanque, sino solo de la pileta. Mi consulta es, ustedes comentaron el tema del evento de azufre negro. Quería ir consultar si han llegado a una situación que han tenido que sacar off-spec o en realidad sacar ese azufre negro o si simplemente cambiando la condición que lo generó y producción nueva pudieron recuperar esa calidad, digamos. A nosotros eso ya nos ha pasado, digamos. Cuando vos, para entender la pregunta, cuando decís recuperar la calidad, es en el sentido de si se puede revertir lo que va produciendo. Claro, ustedes tienen esa línea que quizás, bueno, igual, digamos, por efecto de dilución, si lo han atajado a tiempo y por efecto de dilución han logrado mantener la calidad en el tanque, o les ha pasado que tuvieran una contaminación total de pileta y tanque, digamos. No. Tanta cantidad sí, no lo vimos. Lo que sí es cierto que con el pasaje de tantos años de uso, nosotros tenemos un solo tanque de almacenamiento de despacho final. Lo bueno, como tiene lo malo, tiene lo bueno. La carbonilla o ese hollín, por una cuestión de densidad, termina siempre arriba, en la parte superior. Entonces es habitual de que si uno tuviera que bombear el producto, no se lo despacha hasta que quede sin nivel. Entonces, cuando se termina haciendo el mantenimiento, si queda algo de ese material que no tiene buena coloración, termina quedando como sobrenadante, que cuando se lo saca de servicio al tanque para mantenimiento queda solidificado y ahí se lo puede sacar y separar. Claro, esa es la ventaja de tener un tanque. Bueno, perdónenme, Sí. veo que hay muchísimas preguntas. Sí. Quizás, si es de interés de ustedes, hacemos una nueva reunión solamente para hablar de problemas y yo busco la gente que está operando directamente las plantas y hacemos una reunión. Pues ya no hemos pasado
barbaridad de la reunión. Y hay una pregunta de Juan Manuel y con eso terminamos. Dale. Perdón, Gracias. pero... No, está no. bien, gracias. Y me sumo, sí, a la reunión de problemática porque Bueno, pero tengo tienen que varias para pedirla, compartir. alguien tiene que pedirla, alguien tiene que pedirla. Así que si Dale. están de acuerdo, me escriben un correo y yo la organizo. Dale, buenísimo, muchas gracias. Chao, chao. Juan Manuel, no sé si todavía estás porque ya Sí, se está... sí, estoy acá. Bueno. ¿Qué tal? Lo voy a hacer corto, son dos preguntas cortas de respuesta rápida para no dar más reunión. Me interesa la reunión entre personas que estamos operando la planta de Bueno. Klaus, así que después te mando un correo si querés de mi parte. Yo Ok. me presento, soy gerente de producción en la gerencia que dentro de las unidades que gerenciamos, digamos, tenemos una planta Klaus en la refinería de YPF de La Plata. Así que estamos cerca, Javier. Sí, al sur. Bueno, mi pregunta es sobre la maniobra de recirculación de la bomba de trasvase de la pileta para recircular las piernas. Esas recirculaciones entran de manera individual a cada una de las piernas. ¿Están ingresando específicamente en las cunas de azufre condensado o a la entrada del condensador, o sea, antes de los tubos de condensación? Digamos, si dividimos en dos el condensador, parte de tubos, parte de cuna, donde condensa, ¿en qué sector está? Sí. Quizás, no sé si vos tenés, Ignacio, la presentación, volvé al esquema si querés el simplificado. Pero para ir explicando, tiene un arreglo de válvulas que lo inyecta en un punto medio entre la salida del condensador propiamente dicha y antes de la pata barométrica, en ese punto. Bien. Y tiene... Vamos al anterior, que es el diagrama quizás simplificado. A ver si está. Un momentito. ¿Ese decías, Javier, o el lugar overview? No, acá les podemos... ¿Yo puedo compartir la pantalla mía? Sí. Sí, lo mostramos ahí, en vivo. Vamos a ver acá. ¿Me avisan si se ve acá? Ahí lo veo, perfecto. Sí. Bueno, acá, si bien acá está el condensador, figura como si fueran equipos distintos, porque dice 3802A, B, C, pero en realidad es el mismo condensador de 3 pasos que mostró la foto. Nuestro sistema acá tiene la bomba, que es esta 3804, que tiene destino normal, el tanque de almacenamiento. Pero una línea de la descarga tiene conexiones a este punto medio que yo decía, que está entre la salida del equipo y la pata barométrica. Correcto. Acá no están dibujadas, pero tiene válvulas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos barrer la pata, cerramos acá y nos permite barrer la pata hacia el recipiente, y por otro lado tiene una válvula acá que nos permite inyectar hacia adentro. Lo que no podemos garantizar es que el producto que metemos después salga, y ese es el peligro, porque nos ha pasado que a veces está semitapado, que la presión de descarga de la bomba lo puede entrar, pero después no sale y nos queda con un nivel más alto del que teníamos. Eso nos ha pasado. Bien. Y la última pregunta, la segunda y última pregunta, cuando hay necesidad por distintos motivos de retirar la carga reactiva, lo que viene de las aminas o de la planta de aguas agrias, imagino que la planta para mantenerla caliente queda con gas natural. En ese caso, ¿cómo mantienen la temperatura en este condensador? Porque este condensador tiene mucho azufre y puede taponarse mientras se retorna la carga reactiva a la planta. O sea, ¿han tenido problemas para mantener temperatura o cómo lo han podido subsanar? ¿O no? No, mientras, bueno, si uno hace la comparativa, la unidad, tanto la unidad nueva como la vieja, tiene sus quemadores en línea, en el caso de la unidad vieja que con la combustión te mantiene la temperatura,
y la unidad nueva tiene un calentador con camisa con vapor, un intercambiador de casco y tubo, donde por la parte de tubos pasan los gases, calefaccionado con vapor de alta presión. Entonces, mientras tenga circulación de alguna clase de gas, la temperatura ahí se puede mantener. Y eso es la ventaja que tiene, es que no contamina porque nunca se mezcla. El vapor va por fuera va por la carcasa y los vapores van del proceso va por los tubos, entonces no altera para nada la composición. Y con esos mismos intercambiadores no podemos mantener la temperatura sin contaminar y cambiar la estequiometría. El problema que tiene esto, nos ha pasado que encontrar alguna trampa de vapor adecuada que nos dure, porque al principio no estábamos acostumbrados a usar vapor de alta en el proceso, porque no es tan habitual, sí en la parte de generación eléctrica y algún compresor grande, pero no como calentamiento. Y bueno, nos llevó un tiempo hasta que encontramos el punto y ahora funciona bien. Alguna trampa adecuada. Perfecto. Bueno, muy Bueno, bien. te agradezco. Vamos a cerrar. Entonces, vamos a llamar a una reunión para hablar solamente de troubleshooting. Creo que deberían, yo los voy a citar a ustedes, digamos, los que han participado en esta reunión, pero creo que debería participar de cada una de las refinerías alguna persona de mecánica, si es que lo consideran necesario, y de inspección, porque yo he visto mucho tema de caída de refractario, o sea, nunca he trabajado en una planta de azufre, pero me tocaba padecer esos problemas. Así que creo que la gente de inspección tiene algo para decirnos, la gente de mecánica, de instrumentación. ¿Están de acuerdo con incluir alguna persona en esta reunión? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, Sí, señor. Ignacio, Javier, bueno, toda la gente de Refinería Buenos Aires, le agradezco mucho esto. Realmente parece, por todo el tema de las preguntas y ya prácticamente llevamos 2 horas, evidentemente había una necesidad ahí oculta de hablar de estas plantas, que creo que, bueno, con la próxima reunión la vamos a dejar un poquito más cerrada, ¿no? Estas plantas que al principio eran auxiliares y que ahora se han transformado en esenciales, evidentemente necesitan que toda la refinería les preste atención, ¿no? Así que bueno, gracias a todos los que participaron y denme una idea, por favor, escribiéndome algún correo de cómo debería ser esta reunión de troubleshooting, o sea, si cada uno hace un listado de los troubleshooting que tuvimos y yo los presento y lo vamos tocando uno por uno, o sea, a mí se me ensucian las patas, a mí no me anda el analizador, entonces yo hago un listado de 20 preguntas y comenzamos por ahí, ¿ok? Y todos los que tengan interés en participar, que me escriban, ¿ok? Gracias. Sí, yo creo que está muy bueno eso, que como todo, en este caso nos tocó exponer a nosotros, pero quedó comprobadísimo que las problemáticas son comunes, así que yo creo que la próxima hay que hacerla más comunitaria, donde expongamos todos los problemas y los vamos compartiendo. Así que agradecemos mucho el espacio que nos dieron. Bueno, gracias a todos. Exactamente. Chao, muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Que al que quiera ver la presentación lo va a poder hacer a través de YouTube de Arpel. ¿Okay? Gracias. Chao, chao. Sí, muchas gracias. Chao, Hasta luego. chao a todos. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, Ricardo.